Tenemos contacto, y lo agradezco muchísimo, con Arturo Espinosa. Arturo Espinosa Silis es director del Laboratorio Electoral. Ellos tienen una medición muy clara, precisa, puntual de la violencia desatada precisamente en estos tiempos del proceso electoral, desde que se inició el mismo proceso y hasta la fecha. Ellos están contabilizando 112 casos de violencia vinculadas justamente con las elecciones. Arturo, muchas gracias por aceptar la invitación a dialogar con la audiencia de Fórmula. Muy buena tarde. Pepe, muchas gracias a ti, me da mucho gusto saludarte. Buenas tardes. Arturo, ¿qué registro llevan ustedes a través del laboratorio electoral de los eventos violentos que dicen ustedes vinculan 112 casos en el contexto del proceso electoral en curso? Así es, Pepe, llevamos 112 casos de violencia electoral hasta el día de hoy. Esto incluye no solo los lamentables asesinatos de personas vinculadas directamente con la elección, que han sido 45, de los cuales 23 han sido de personas precandidatas o aspirantes a una candidatura. Aquí te refieres a desde que inició el proceso electoral. Sí, mira, nosotros esta es la tercera elección que hacemos este estudio. Por lo general tomamos el inicio del proceso como lo es formalmente en septiembre. En esta ocasión tomamos el inicio del proceso desde junio por el adelantamiento de las precampañas, concretamente los procesos políticos de los partidos políticos para definir sus candidaturas a la presidencia. Desde ahí empezó, digamos, ya la definición de candidaturas y es justo lo que nosotros contabilizamos, ¿no? A partir de que inicia ya toda la actividad electoral para definir candidaturas y para generar una competencia, es que empezamos a hacer este conteo y desde entonces llevamos estos 112 casos. Vamos a muy prudente la aclaración, Arturo, porque el año electoral, efectivamente, tú lo recuerdas, comenzó en septiembre y la mayoría de los medios de información estamos contabilizando ese periodo a partir de ese mes. Ustedes lo traen desde junio, ya se va a cumplir para el día de la elección prácticamente un año. Pero dime, ¿qué partido se ha llevado la peor parte en este clima de violencia, vamos a llamarle política? A ver, sin duda Morena es quien tiene más casos de personas vinculadas al partido que han sido atacadas, que han sido asesinadas, pero tampoco es que advirtamos un sesgo partidista, es decir, han ido contra todos los partidos parejos. Lo que se busca no es un tema de violencia para amedrentar a un partido, una fuerza política. Lo que se busca es generar influencia e injerencia en elección para tener el control del gobierno específicamente a nivel municipal. En donde se dan más casos es en los niveles municipales, porque justo lo que está buscando el crimen organizado es poder tener injerencia en quién va a gobernar esos municipios y cómo lo van a gobernar. Buscan sin duda gente cercana, gente afín, y esto es lo que pues bueno, es una situación bastante grave porque en varias partes del país hay un desgobierno y se advierte que el ámbito municipal es el más débil. Exactamente, es el eslabón más débil de la cadena política, sin duda, el más vulnerable. Alarma lo que nos dices, Arturo Espinosa, la incidencia del crimen organizado como uno de los factores o el factor principal generador justamente de esta violencia. ¿Cuáles estados son los que manifiestan mayor descomposición? ¿Estamos pensando en Guerrero? ¿Estamos pensando...? Tú dime. A ver, sin duda Guerrero, Michoacán, Zacatecas y Chiapas es en donde ha habido más hechos de violencia, es en donde se advierte menos condiciones de gobernabilidad, es en donde se advierte más ausencia del Estado. Y hay que decirlo, Michoacán y Chiapas tienen antecedentes preocupantes. Michoacán, no podemos olvidar que la elección a la gubernatura que se llevó a cabo en 2021 se acreditó que hubo injerencia del crimen organizado, se acreditó por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y esto pues es un hecho grave. Y en Chiapas, en 2021 no se pudieron llevar a cabo elecciones en 5 municipios. Al día de hoy hay 2 municipios que por la situación de violencia que viven, por el desgobierno en el que se encuentran,
no ha podido haber elecciones en todo este trienio, y todo esto me parece una situación preocupante y una situación grave para la gobernabilidad del país. ¿A qué autoridad le corresponde presentarnos a los ciudadanos un mapa de riesgo político electoral? Porque ha dicho el Instituto Electoral que ellos quisieran eso, pero no está en sus facultades. No está en las facultades del Tribunal Electoral, mucho menos hacer ese mapa como lo han demandado aspirantes a cargos de elección popular. ¿A quién le compete entonces? ¿A la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana a nivel federal presentar este mapa de riesgo? Porque esto es alarmante, da la impresión de que el Estado mexicano ha dejado abandonadas algunas entidades como las que has mencionado, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Zacatecas y qué se dice de Guanajuato, ¿no? Sí, sin duda, Pepe. A ver, este es un tema que le corresponde a las instancias de seguridad del país, ¿no? A la Secretaría de Seguridad, a la Guardia Nacional, al Ejército, que hoy en día tiene tanto poder en esta materia. ¿Por qué? Porque es un tema de seguridad nacional y además son las instancias federales porque es un tema en el que está involucrado en la gran mayoría de los casos el crimen organizado. Entonces, es a ellos a quien les toca atender este fenómeno. Hay que decirlo, si bien el país está sumido en una grave crisis de violencia y de inseguridad, este es un fenómeno particular, así como hay un fenómeno en el que se ataca a los periodistas porque van en contra de la libertad de prensa, porque son incómodos, porque develan verdades que no gustan al gobierno, que no gustan a los criminales. Este es un fenómeno igualmente particular. ¿Por qué? Porque lo que buscan es tener una injerencia en el gobierno, en el ejercicio de poder, en el control territorial desde un punto de vista gubernamental. Pues también se tiene que ver y se tiene que atender de esta manera y desafortunadamente las instancias de seguridad de este país no lo hacen en ninguno de los casos. Ahora, fíjate, Claudia Sheinbaum, la candidata oficial, me refiero, la candidata de Morena, PT, Partido Verde, de Juntos Seguiremos Haciendo Historia, reconoció que hay zonas con niveles de riesgo, tú lo estás mencionando, derivadas, claro, de la inseguridad, pero descarta cualquier desequilibrio para las elecciones del 2 de junio. Dice que estas elecciones no están en peligro. Te lo pongo para que lo escuches y lo comentamos brevemente. Lo que yo he dicho es que son en ciertas zonas del país. Hay algunas zonas en Michoacán, ni siquiera son los estados completos. Algunas zonas en Guerrero, Guanajuato, algunas zonas en Jalisco, en donde hay esta situación. No es una situación generalizada en todo el país. Entonces, por eso digo que tiene que haber protección y vigilancia en las elecciones en ciertas zonas, pero de ahí a decir que son unas elecciones que no van a poderse desarrollar porque hay una violencia generalizada en el país, no estoy de acuerdo. No está de acuerdo que la violencia sea generalizada, dice Claudia Sheinbaum. ¿Qué te parece lo que dice la candidata de Morena, Arturo Espinosa? A ver, sí, ciertamente en el tema de la violencia electoral no es una cuestión generalizada. Hay estados que no han presentado ni un solo hecho de violencia, hay estados que concentran una gran cantidad, pero lo que sí es preocupante es que así se comienza a inflar y así comienza a crecer, ¿no? Digamos, en 2018 se empezó a advertir este fenómeno, era muy focalizado en algunos lugares, en 2021 se advirtió que había crecido, y ojo, no solo por organizaciones nacionales como nosotros que damos sufrimiento, sino también por organizaciones internacionales que están observando y que están siguiendo lo que pasa en el país y las elecciones. Y ahora lo que estamos viendo es que en 2024 es todavía más generalizado, se ha ido expandiendo. Hay un elemento en el que hay que poner mucha atención, Pepe. Bueno, dos elementos. Uno es en aquellos lugares en donde vayamos a ver que los candidatos renuncian o declinan, o incluso que los partidos políticos deciden postular todos al unísono candidaturas únicas. Es decir, esto lo que quiere decir es que hace imposible las condiciones de competencia, que la violencia no está permitiendo que haya elecciones libres y que las está condicionando. Y el otro punto que hay que advertir, que también ya pasó en 2021, son aquellos lugares en donde la autoridad electoral advierta con anticipación que no es posible llevar a cabo elecciones, ya sea de manera parcial y solamente se tienen que
cancelar algunas casillas o de manera general, y no se puede llevar la elección en ese municipio o en ese distrito, lo cual ya también pasó en 2021. Te estoy poniendo el ejemplo de algunos municipios en Chiapas, pero también pasó, por ejemplo, en el municipio de La Yesca, en Nayarit, y bueno, hubo otros municipios en donde la situación fue sumamente extrema, como en Valle de Bravo, el Estado de México, donde secuestraron a la candidata que estaba dando mucha batalla y que a la mera hora terminó perdiendo porque tuvo que dejar su campaña prácticamente. Pues entonces, que concluyo Arturo Espinosa Silis, si estábamos mal, por lo que me dices, ¿no? Si estábamos mal, ahora estamos peor y esto no es un buen augurio. Te agradezco muchísimo, Arturo, en tu calidad de director del Laboratorio Electoral, el haber compartido esta información, estas reflexiones con la audiencia de Grupo Fórmula interesados todos como estamos por el proceso electoral que todos desearíamos fuera en paz, tranquilidad, y desde el punto de vista democrático la violencia está alterando el proceso democrático y eso es de alarma nacional. Que estés muy bien y gracias por estar con nosotros. Gracias, Pepe, muy buenas tardes. Gracias, muy buena tarde, Arturo Espinosa Silis, director del Laboratorio Electoral. Así están las cosas, así es la realidad, y la realidad expuesta. No hay manera de decirlo de otra manera. Así nos llevamos en este noticiario, usted lo sabe. Nos permite una pausa muy breve, volvemos enseguida.